Yo estoy absolutamente convencido que el presidente de la República trae una agenda que está ligada con el Foro de Sao Paulo. Y este Foro de Sao Paulo, este esfuerzo de la izquierda en América Latina hacia un proceso bolivariano del socialismo del siglo XXI, se enmarcó en el 238 aniversario del natalicio de Simón Bolívar en el castillo de Chapultepec. Ahí un primer mensaje. Primer mensaje porque hasta donde yo tengo memoria, nunca en la historia de México había habido un presidente mexicano que hubiera conmemorado un acto de esta naturaleza. Es decir, Simón Bolívar homenajeado por el presidente de México, pues es un asunto que francamente compete poco además tiene poco que ver con la historia de México en lo particular, porque la idea de Simón Bolívar también la tenía, por ejemplo, Agustín de Iturbide. Entonces la historia hizo que, por supuesto, prevaleciera, en el caso de México, digamos, la presencia histórica de lo que fue ese esfuerzo por Agustín de Iturbide y no por Simón Bolívar, que son, digamos, condiciones que se contraponían. Pero después de todo, después llegó un principio ya mucho más republicano para México y la propia figura de Agustín de Iturbide se diluyó. Pero al diluirse la figura de Iturbide, esto no quiere decir que hubiera prevalecido en ella la figura de Simón Bolívar. Bueno, primer mensaje, Simón Bolívar. Simón Bolívar, el Simón Bolívar que toma como emblema la República Bolivariana de Venezuela, por ejemplo, o el Simón Bolívar de Nicaragua, o el Simón Bolívar de Bolivia, por decir algunos de los ejemplos que se han tomado de este bolivarianismo, que es, digamos, la zona emblemática de los países de América Latina que tratan de zafarse del sojuzgamiento de todas estas cosas que se dan en la diatriba del populismo de los líderes latinoamericanos. Primer mensaje. Luego, segundo mensaje, en este marco del natalicio de Simón Bolívar, fue el que el presidente López Obrador hablara de la desaparición de la Organización de Estados Americanos. La Organización Continental de Estados Americanos tiene mucho que ver con una política Monroe de América para los americanos. Y esta América para los americanos le daba al continente americano la posibilidad de que hubiera un cobijo continental ante lo que pudiera ser el amago de un país externo al continente americano que pudiera invadir la presencia del americanismo con la influencia de países como, por ejemplo, en su momento, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, aunque fueron aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel tiempo, con Stalin y con Roosevelt, pues de todas maneras, esto no quería decir que hubiera para la Unión Soviética un libre paso hacia América, por un lado. Y por otro lado, pues China, que se veía, digamos, en un segundo plano, pero también como una de las naciones crecientes en el comunismo. Con esto se consolida la Organización de Estados Americanos con una base en un panamericanismo, o sea, era una condición panamericana, en la que sí, la sede es en los Estados Unidos y por ser la sede en los Estados Unidos, como también fue la nueva sede de la Organización de las Naciones Unidas de Nueva York, se da un proceso en donde se pudiera interpretar así con un grado de complejo que en todo ello pues prevalecen los intereses de Washington sobre todos los países de América Latina. Y entonces el presidente López Obrador se lanza en contra de la OEA para lo que él propone, la creación de una unión similar a la Unión Europea. Pero generar una unión similar a la Unión Europea implicaría una de dos: o que se pudieran homologar todas las economías y todos los países del continente americano, o que lo que está sugiriendo el presidente de México es la generación de una especie de Unión Europea sin la presencia de los Estados Unidos y Canadá, porque, entre otras cosas, implicaría la propuesta de un parlamento continental, de una moneda común y de condiciones similares en Producto Interno Bruto, inflación,
términos macroeconómicos, que por supuesto América Latina no tiene comparable con Estados Unidos y con Canadá. Lo que propuso el presidente de México fue abiertamente una separación en liga de lo que es la Organización de Estados Americanos hoy y lo que podía ser una especie de alianza subcontinental con la ausencia de los Estados Unidos y con Canadá. Ahora, la base de todo este llamado que hace el presidente de México es un llamado que busca dos cosas, desde mi punto de vista. Busca el liderazgo de México con respecto de los países latinoamericanos y el darle la espalda a los Estados Unidos y, por supuesto, a Canadá como aliado de siempre, y hacer que haciendo que la Organización de Estados Americanos desapareciera y que con ello no hubiera una organización lacaya. ¿Qué es un lacayo? Un lacayo es alguien que está entregado, un lacayo es alguien que está sujeto, un lacayo es un esclavo. Y lo que propone el presidente es que haya la desaparición de la OEA porque es una organización lacaya. ¿De quién? De los Estados Unidos. Es decir, el presidente está haciendo una labor diplomática en la que está buscando, con matices diferentes, lo que trató de encontrar el presidente Luis Echeverría en los 70s, de hacer que México fuera el líder de los países latinoamericanos y confrontarse directo en contra de las políticas de Washington. Un Washington que embarga al gobierno de Cuba y propone el beneficio de los ciudadanos cubanos. Un México que apoya al gobierno de Cuba, haciendo ver que lo que vive Cuba es un acto heroico de resistencia a un embargo en lugar de la acción de un gobierno opresor sobre un pueblo que ya no aguanta más. En otras palabras, lo que López Obrador está construyendo es un liderazgo para México haciendo a un lado a los Estados Unidos. Habrá, estoy seguro, reacciones. El presidente nuevamente equivoca su cuarta transformación y piensa que va a gobernar por siempre. Pobre de México si seguimos con él así.